compartir las verdades que están escritas en la palabra del Eterno y esperamos que haya buen entendimiento, que se pueda adquirir más conocimiento y que el Eterno nos dé su misericordia para entender lo que Él nos ha legado en su Santa Torá. Hoy, con la ayuda del Santo de Israel, vamos a tratar de ver un tema que es muy importante porque para nosotros es de, llamémoslo así, de mucha actualidad. Eh, Se trata de cómo se fortalece el carácter de un justo. Y esto tiene que ver mucho con la vida de los primeros pasos que dio Jacob en su camino a la obediencia fiel al Eterno. Entonces, vamos de una vez al tema y digamos que cualquier instrumento, cualquier objeto, cualquier instrumento, para que pueda ser probada su idoneidad, su utilidad, en la función para la cual fue concebido, que fue diseñado, fue elaborado, eh, para eso es necesario que sea probado y de hecho en forma muy rigurosa, de manera que pueda demostrarse que ese instrumento sirve para esos propósitos para los cuales se hizo. Por ejemplo, las tejas de una casa o el techo de una casa en general. Es hecho de un material, en general de materiales, porque no todos son iguales, de materiales que resistan la dureza del clima, por ejemplo. Un carro, un automóvil se prueba en ciertos circuitos en las compañías que los venden y se someten a frenadas muy bruscas o a choques, de tal manera que puedan sacarse conclusiones respecto de qué tanto sirve para la venta, para los usuarios. Todos esos golpes son precisamente para que quienes están al frente del diseño de esos carros sepan cómo minimizar o quizá anular cualquier riesgo o cualquier daño en las personas que los van a ocupar. Sobre los ejemplos materiales de cosas que son probadas, hay muchísimos ejemplos. Y bueno, podríamos durar aquí todo un buen tiempo hablando de ejemplos particulares. Y como hemos dicho tantas veces, si los instrumentos materiales son probados, ¿cuánto más son probados los instrumentos escogidos por el Eterno? Porque Él tiene instrumentos que son escogidos para cumplir una muy gran cantidad de propósitos en este mundo. Y esos instrumentos son básicamente personas, seres humanos. Las personas que han sido escogidas, quiera el Eterno que sean todos mis hermanos, eh, que son escogidas por el Santo, son probadas una y otra vez, son probadas continuamente. Y muchas veces son probadas en una forma bastante rigurosa, bastante fuerte quizá, pero de manera similar a como son probados los objetos para demostrar que sirven para esos propósitos, los seres humanos también. Los instrumentos escogidos del Eterno son probados para demostrar que son idóneos para formar parte del plan de redención del Eterno. Y obviamente al ser probadas las personas en una forma muy fuerte, muy rigurosa, cuando superan las pruebas están demostrando que sí, digamos, cumplen, digámoslo coloquialmente, que cumplen con las expectativas celestiales. Un caso muy específico que podemos
estudiar respecto de este tema es el que compete a Jacob. Desde antes de nacer ya se le había anunciado a sus padres que el hijo mayor, perdón, serviría al menor. Jacob era el hijo menor, entonces la idea era que su hermano Esav, de acuerdo con este anuncio que se hizo, fuera quien sirviera posteriormente a Jacob. Obviamente, el Eterno, al anunciar estas palabras, después lo que hizo fue confirmar todas las bendiciones que dio a Abraham y a Isaac, eh, eh, con estas bendiciones se estaba anunciando, se estaba anticipando el hecho de que Jacob iba a ser probado. La Torah, de hecho, lo revela, como ya lo veremos el día de hoy. Vamos a empezar con los apartes, con los ítems, con los temas que nos muestran algo de esta forma como fue probado Jacob. Lo primero fue un sueño que él tuvo. Eh, cuando Jacob salió de su casa, se va en dirección al sitio que sus padres le dijeron, que ellos le indicaron que fuera a cierto sitio, en la familia, por supuesto. Y camino allá a su destino, tuvo un sueño, cuyo texto lo encontramos en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 28, versículos 12 al 22, donde está escrito lo siguiente. Y soñó, he aquí, que una escalera estaba apoyada en tierra y su punta llegaba a los cielos. Y he aquí que ángeles de Elohim ascendían y descendían por ella, perdón. Y he aquí que el Eterno estaba parado sobre él y dijo, yo soy el Eterno, Elohim de Abraham tu padre y Elohim de Isaac. La tierra sobre la que yaces a ti la daré y a tu simiente. Tu simiente será como el polvo de la tierra, y te harás fuerte hacia el oeste, al este, al norte y al sur. Y se bendecirán en ti todas las familias de la tierra, y en tu simiente. Y he aquí que yo estoy contigo, y te protegeré en todo camino en que andes, y te regresaré a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haga lo que hablé de ti. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Eterno está en este lugar, y yo no lo sabía. Y temió y dijo, qué temible es este lugar. No es sino casa de Elohim, y esta la puerta de los cielos. Y madrugó Jacob de mañana, y tomó la piedra que puso en su cabecera, y la alzó como señal, y vertió aceite sobre ella, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad al principio. E hizo Jacob un voto diciendo, si Elohim está conmigo, y me protege en este camino por el que ando, y me da pan para comer, y ropa para vestir, y yo vuelvo en paz a casa de mi padre, y el Eterno es mi Elohim para mí, entonces esta piedra que alcé por señal será casa de Elohim. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Bueno, empezamos a ver unas cosas bien interesantes que quiero que analicemos en alguna forma. Lo primero que estamos viendo es que lo que leemos acá en este texto es que el Eterno, o sea, le apareció a Jacob en un sueño, en el cual estaba confirmando sus promesas. Es bueno que siempre tengamos en cuenta que todo lo que el Eterno promete se cumple, y se cumple
siempre. Vale la pena anotar que de este sueño hay eco en unas palabras del Rebbe Akadosh, del Santo Maestro Yeshua, que dicen lo siguiente, y eso lo encontramos en el libro de Yohanan, Juan, capítulo 1, versículo 51. Y le dice, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y los malajim de Elohim, los ángeles, que ascienden y descienden sobre el Ben Adam, o sea, sobre el Hijo del Hombre. Claramente podemos ver que la escalera que vio Jacob en su sueño prefigura al Mashiach y Yeshua. Bueno, eso en alguna oportunidad, si el Eterno lo permite, hemos de tratar este tema tan especial. Centrándonos en el sueño de Jacob, hay un tema en el cual quizá no se ha puesto mucha atención. Y es el hecho de que aunque el Eterno ya le había prometido a Jacob que lo protegería, Jacob hace una promesa que dice que si el Eterno le protege, le da pan y lo hace volver en paz a la casa de su padre, le daría el diezmo de todo lo que le diera. Para muchos estas palabras pueden pasar desapercibidas, pero lo cierto es que a juzgar por el contenido de ellas, carecen de una fe consumada. A ver, si el Eterno promete y cumple, porque eso se cumple siempre, eh, ¿por qué Jacob habría de poner condiciones a lo que ya estaba prometido para dar el diezmo? El Eterno te dijo, te protegeré, te bendeciré, todas esas cosas. Y entonces Jacob dice, si me proteges, si me bendices y todas otras cosas, entonces te daré el diezmo. Como raro, ¿verdad? Es bueno decir que la Torah nunca nos dijo que Jacob dio el diezmo, lo cual tampoco significa que no lo haya dado, pero la Torah nunca lo dice. De aquí debemos concluir que nunca, y nunca es nunca, con mayúscula, grande, nunca debemos dudar de las promesas celestiales, porque siempre, siempre se han de cumplir en el tiempo previsto por el Santo de Israel. Siempre. Entonces, si el Eterno me dice algo, yo digo, pero si tú haces eso, o sea, no tiene sentido, porque ya lo digo, basta con que el Eterno diga algo para que eso se cumpla. Muy bien. Ok, esto empezaba, bueno, aquí ya, esto es como el preámbulo, pero ya viene algo interesante que son una serie de pruebas que sufre Jacob en casa de Labán. A propósito, Labán era un hombre muy malvado y a juzgar por lo que pasa después de que Rachel le esconde sus terafín, era un hombre bastante idólatra. Entonces no era pues un dechado de virtudes, pero fue utilizado como instrumento, ya lo veremos. La primera prueba en la casa de Labán. En Bereshit 29, 9 al 26 está escrito. Aún hablaba con ellos, y Rachel vino con el rebaño de su padre, pues ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Rachel, hija de Labán, hermano de su padre, de su madre, perdón, y al rebaño de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y quitó la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y besó Jacob a Rachel y alzó su voz y lloró. Jacob dijo a Rachel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rivka. Y ella corrió y lo anunció a su padre. Y sucedió que cuando oyó Labán la noticia acerca de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa.
Y Jacob contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente eres mi hueso y mi carne. Y permaneció con él un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿trabajarás para mí gratuitamente? Declárame cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Rachel. Y los ojos de Lea eran lánguidos, pero Rachel era hermosa y bella de aspecto. Y amaba Jacob a Rachel y dijo, te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Y dijo Labán, mejor que te la dé a ti que a otro hombre, quédate conmigo. Y sirvió Jacob por Rachel 7 años, y le parecieron como pocos días, debido a que la amaba. Después dijo Jacob a Labán, entrégame a mi mujer, pues se cumplieron mis días para que me llegue a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo y se llegó a ella. Y le entregó Labán a su sierva Silpa como sierva para su hija Lea. Y sucedió que en la mañana, he aquí que era Lea. Y dijo a Labán, ¿qué es esto que me hiciste? ¿Acaso no trabajé contigo por Rachel? ¿Por qué pues me engañaste? Y dijo Labán, no se hace así en nuestro lugar, dar a la menor antes que a la mayor. En este texto podemos ver claramente que Jacob amó a Rachel desde el comienzo, razón por la cual estuvo más que dispuesto a cumplir 7 años de trabajo para Labán con el fin de casarse con ella, de que ella fuera su mujer. Esto se convirtió en un trato, ahí lo dice la Torá, pues Labán accedió a que Jacob se quedara con él. Pasaron entonces los 7 años, y Jacob le pidió a Labán que le diera a Rachel, por lo cual le hizo banquete para celebrar el acontecimiento. No obstante, aquí es donde empiezan las cosas raras en este texto. Escogió Labán para dar a Jacob a su hija Lea. Y como en ese tiempo no existían cosas como la luz eléctrica, obviamente no era posible distinguir con quién podría haber estado Jacob. Algunas opiniones dicen que el cambio fue efectivo porque Lea y Rachel se pusieron de acuerdo para que Lea dijera a Jacob durante la noche exactamente lo que le habría dicho Rachel. Eso es una opinión. Por supuesto, a la mañana siguiente Jacob se dio cuenta que le había sido entregada Lea en lugar de Rachel. Y como sierva de Lea le entregó a Silpa. Una tradición también, aquí viene algo interesante, y hasta, bueno, para que lo tengamos en cuenta. Una tradición sostiene que Jacob le reclamó a Lea por ese engaño. Bueno, parece muy obvio. Y le dijo, la llamó, eres una tramposa hija de tramposo. Y ella le respondió algo como esto. Bueno, yo soy tramposa hija de tramposo, pero tú eres tramposo hijo de Sadik. Tremenda cosa. Ese es un argumento, llamémoslo así, válido, que dejaría sin palabras a Jacob. Pues estas palabras en cierta forma justificaban la acción de Lea. Pero en esta situación, Jacob estaba siendo probado y para eso estaba recibiendo además la justa recompensa
por causa de sus anteriores engaños a su hermano y a su padre. Para sustentar el engaño, Labán le dijo a Jacob que la costumbre de ese lugar era entregar primero a la hija mayor. Por ello le propuso a Jacob que trabajara otros 7 años por su hija Rachel. Es importante decir que en medio de todo esto, Rachel nunca hizo algún reclamo por lo que estaba pasando. Y esto nos puede hacer pensar que Rachel y Lea eran hermanas que se amaban y dejaron que los acontecimientos siguieran su curso, a ver cómo iba a ser todo. Esa fue la primera prueba en la casa de Labán. La segunda prueba de Jacob en casa de Labán. Miremos lo que dice la Torá. En Bereshit, capítulo 29, versículos 27 al 30, está escrito: cumple la semana de esta, o sea, los 7 años. Te daremos también a aquella, o sea, los 7 años de Lea, y te daremos a aquella, o sea, Rachel, por el servicio que desempeñarás conmigo otros 7 años más. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, o sea, de Rachel. Y él le dio a Rachel su hija por mujer. Y entregó Labán a Rachel su hija, su sierva Bilhá, para que fuera sierva de ella. Y se llegó también a Rachel, y amó a Rachel aún más que a Lea, y trabajó con él otros 7 años más. Aquí es donde empiezan, bueno, ya empezaron los, los momentos difíciles para Jacob. Aunque esta vez Labán cumplió, lo cierto es que estos 7 años de trabajo fueron una prueba para Jacob, pues era una espera que se había prolongado muchísimo, mucho tiempo, ya que él amaba a Rachel, pero igual 7 años son 7 años. Finalmente Jacob pudo obtener a Rachel, a quien le fue dada Bilhá como sierva. Esta fue la segunda prueba. Vamos a ver la tercera prueba de Jacob en casa de Labán. En Bereshit, capítulo 29, versículos 31 al 35, está escrito: y vio el Eterno que Lea era menospreciada, por lo que abrió su matriz. Pero Rachel era estéril, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Reubén. No es Rubén, sino Reubén. Re significa mira, Uben, un hijo, mira un hijo. Eh, porque dijo: ha visto el Eterno mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: porque escuchó el Eterno que yo soy menospreciada, me ha dado también a este. Y llamó su nombre Shimón, o sea, es como Shema, de escuchar, me escuchó, entonces Shimón. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez mi marido se unirá a mí, porque le he dado a luz 3 hijos. Por eso llamó su nombre Leví, o sea, estar al lado. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez agradeceré al Eterno. Por eso llamó su nombre Yehudá, y cesó de dar a luz. Bueno, al menos por ese tiempo. Es bueno aquí hablar de algo eh, interesante en cuanto al nombre de Yehudá, porque de él viene la caracterización del nombre o del adjetivo judío, hijo de Judá o de Yehudá. Bueno, en hebreo no se dice judío, sino Yehudí, por eso es muy parecido a Yehudá. Aunque en realidad, como lo dice Lea, agradeceré al Eterno. Entonces, un verdadero judío, un verdadero Yehudí, es quien agradece y alaba al Eterno. De hecho, podemos ver una verdadera definición de lo que es un judío, de un yudí. Lo podemos ver en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 28 y siguientes.
Muy bien. Por supuesto que los hijos son una gran bendición, pero lo que más quería Jacob era tener hijos con Rachel, era su amada. Eh, Sin embargo, a raíz del menosprecio que Jacob observó hacia Lea, el Eterno le abrió su matriz y 4 hijos tuvo con Jacob. Entonces ahí están Reubén, Shimón, Leví y Yehuda. En este momento es bueno decir que si bien es cierto que Israel se formó a partir de los hijos que tuvo Jacob, con 4 mujeres, o sea, Lea, Rachel, Silpa y Bilha, la verdad es que en ninguna parte de la escritura, no solo en la Torah, en ninguna otra parte de la escritura, se aprueba que un hombre tenga varias mujeres, pues amará a una y menospreciará a las demás, como sucede precisamente en este caso específico de Jacob con Rachel y Lea. Acordémonos en Bereshit capítulo 2 versículo 24 está escrito, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, en singular, su mujer, no sus mujeres, su mujer, una sola. Se unirá a su mujer y será una sola carne, una mujer. Bueno, Jacob tuvo 4. Y claro, entonces en el judaísmo y todo este asunto, lo que hacen es justificar a Jacob y acordémonos de algo, mis hermanos, y es que el Eterno, como también lo hemos dicho muchísimas veces, el Eterno cumple sus propósitos a pesar de nosotros. O sea, a pesar de nuestras fallas, de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, de todo, Él cumple. Entonces Jacob tuvo 4 mujeres y pues claro, los hijos no tienen la culpa de haber nacido y con ellos formó lo que es Génesis, el Génesis del pueblo de Israel, o sea, así comenzó el pueblo de Israel. Entonces, que fuera Lea la que tuviera hijos en primer lugar y no Rachel, debió ser quizá algo muy duro para Jacob, porque Rachel era la mujer que él amaba. Y de hecho para ella también fue muy duro. Cada una de estas pruebas le iban a servir a Jacob para que su carácter fuera moldeado y la esencia de su alma estuviera cada vez más camino camino hacia el eterno. Vamos a ver una cuarta prueba de Jacob en casa de Labán. En Bereshit, Génesis capítulo 30, versículos 1 al 8, está escrito. Viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, envidió Rachel a su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, pues si no, muerta soy. Y se encendió la ira de Jacob contra Rachel y dijo, ¿soy yo acaso Elohim que retuvo de ti el fruto de tu vientre? Y ella dijo, como que entendió, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas. ¿Se acuerdan de lo que sucedió con Abraham y Sara, que tuvieron hijo con Agar y que ellos pensaron que ese era el hijo de la promesa? Bueno, ese no era, pero era la costumbre. Dará luz sobre mis rodillas para que también yo construya de ella. Y le entregó a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Rachel, me juzgó Elohim, y también escuchó mi voz, y me dio un hijo. Por eso llamó su nombre Dan. Y concibió de nuevo Bilha, la sierva de Rachel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Entonces dijo Rachel, con luchas porfié a Elohim para ser como mi hermana, y también pude.
y llamó su nombre Naftali. Rachel, en su afán por el hecho de no tener hijos, le causa una ira grandísima a Jacob, en quien evidentemente no estaba el poder para que ella fuera fructífera. Pero para solucionar esto, entonces apelan a esa costumbre de tener hijos de las siervas, lo cual logran Jacob y Rachel por medio de Bilhá, quien trae otros dos hijos a la familia. Bueno, en este momento de la vida de Jacob podríamos decir que todo está muy movido, hay muchos sucesos, porque hay cosas que pasan que nunca se hubieran podido imaginar, pero que iban siendo eventos específicos que estaban formando eh, parte del comienzo del pueblo escogido de Israel, del Eterno que es Israel. Vamos a la quinta prueba de Jacob en casa de Labán. Después de tener a casi todos sus hijos, faltaba Benjamín, el menor. Jacob considera justo salir de la casa de Labán. No obstante, al saber, yo quiero parar un momentico y explicar algo que también es una posición que existe de muchas personas. Y es que Lea, cuando tuvo todos sus hijos, y entre ellos Dina, la mujer, dicen algunos, no, eso es simplemente tradición, que el Eterno no quería que Rachel fuera mucho menor que Lea y que tampoco fuera menor a las siervas, a Silpa y a Bilhá, que tuvieron dos hijos. Por eso a Rachel le fue dado que tuviera a Yosef y a Binyamin. Esos son opiniones. Pero es bueno que lo sepamos porque de alguna manera, en el fondo, podríamos comprender el trasfondo de todos estos escritos. Entonces, Jacob, después de tener a todos sus hijos, considera que ya es justo salir de la casa de Labán. Eh, y no obstante, él, o sea, Labán, al saber que había sido muy bendecido con la presencia de Jacob en su casa, le propone asignarle un salario, uno nuevo, que convinieron según la propuesta de Jacob. Y eso se puede entender en el siguiente pasaje. Eso lo encontramos en Bereshit, capítulo 30, versículos 25 al 43. Dice así. Y sucedió que cuando Rachel hubo dado luz a Yosef, Jacob dijo a Labán, envíame y me iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis niños, por quienes he trabajado para ti, y partiré. Pues tú conoces el trabajo por el que te he servido. Y le dijo Labán, si ahora hallé gracia en tus ojos, he adivinado que el Eterno me ha bendecido gracias a ti. Y dijo, señálame tu salario y te lo daré. Y Jacob le dijo, tú sabes lo que te he servido y lo que tu ganado era conmigo, que lo poco que tenías antes de mí ha crecido abundantemente porque el Eterno te ha bendecido gracias a mi llegada. Y ahora, ¿cuándo haré también por mi casa? Y Labán dijo, ¿qué te daré? Y dijo Jacob, no me des nada. Si haces esto por mí, volveré a apacentar tu rebaño y a cuidarlo. Pasaré hoy por todo tu rebaño. Aparta de allí todo cordero moteado y manchado, a todo cordero marrón entre las ovejas y moteado y manchado de entre las cabras. Ese será mi salario. Y mi rectitud responderá por mí el día de mañana, cuando se presente respecto a mi paga delante de ti. Todo el que no sea moteado ni manchado entre las cabras o marrón entre las ovejas, hurtado
será si está conmigo. Dijo Labán, está bien, ojalá sea como tu palabra. Y Labán apartó ese mismo día los machos cabríos rayados y manchados, y todas las cabras moteadas y manchadas, y todo el que tenía blanco, así como todos los marrones entre las ovejas, y los entregó en manos de sus hijos. Y puso una distancia de 3 días entre él y Jacob. Y Jacob apacentaba los rebaños de Labán que restaban. Y tomó Jacob una vara fresca de álamo y varas de avellano y de castaño, y descortezó en ellas peladuras blancas, dejando al descubierto lo blanco de las varas. Introdujo las varas que había descortezado en los canales, en los abrevaderos de aguas a donde los rebaños venían a beber, frente a los rebaños para que se excitasen cuando vinieran a beber. Y los rebaños se excitaron delante de las varas, y los rebaños parieron animales rayados, moteados y manchados. Y Jacob apartó los corderos y puso al frente los rebaños hacia los rayados y hacia todos los marrones en los rebaños de Labán. Y puso sus hatos aparte, sin ponerlos con los rebaños de Labán. Sucedía que cada vez que las ovejas tempraneras debían aparearse, Jacob ponía las varas a la vista de las ovejas en los canales para que se excitasen frente a las varas. Pero cuando las ovejas eran tardías, no las ponía. De este modo los animales tardíos eran para Labán y los tempraneros para Jacob. Y prosperó el varón muchísimo, y se hizo dueño de rebaños prolíficos, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Este es el texto. Lo que aquí sucede es que Jacob hace gala de mucha paciencia para conseguir una recompensa por tantos años trabajados, en los cuales su salario cambió muchas veces, algo que también lo puso a prueba. Pero todo estaba cambiando. Ahora, con conocimiento del comportamiento de los animales, no vayan a pensar que es que las varas tenían alguna propiedad mágica o algo así. No, él sabía el comportamiento de los animales, entonces a sabiendas de eso, ideó una forma de tomar ventaja para obtener muchísimo ganado, de acuerdo con el trato que hizo con su suegro Labán. Esta estrategia funcionó en gran manera, pues Jacob llegó a poseer muchísimo ganado, lo cual en cierta forma era la recompensa por tantos años trabajando en desventaja con Labán, quien nunca dudó en aprovecharse de Jacob. Algunas opiniones sostienen que Jacob también obtuvo muchos bienes por causa de la venta del ganado, porque tenía muchísimo. Entonces, con el ganado que vendía, adquirió muchísimos bienes. Esos son opiniones. Aunque eso no está escrito, podría ser cierto, porque la Torah también nos dice que tuvo siervas y siervos con S, o sea, personas a su servicio. Un pequeño paréntesis en lo que sucedió con Jacob en relación con Labán en este aspecto es el hecho de que el ganado manchado fue el que escogió Jacob, lo cual es una figura profética de Yeshua, quien dijo que él no venía por los sanos, sino por los enfermos. El ganado manchado es el que anuncia proféticamente al Santo Maestro, quien, bueno, no a él, sino a quienes escogió él. O sea, escogió a los manchados, a los enfermos, a los que tenían pecado para restaurarlos o para restaurarnos. Muy bien. Ahora viene la sexta prueba de Jacob en la casa de Labán. En Bereshit, capítulo 31, versículos 1 al 7, está escrito.
Eh, el semblante de vuestro padre no es hacia mí como era antes, pero el Elohim de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he trabajado para vuestro padre. Aún así, vuestro padre se ha burlado de mí y me ha cambiado mi paga 10 decenas de veces, pero Elohim no ha permitido que me hiciera mal. Aquí hay algo interesante. En la inmensa mayoría de las traducciones de la Torá, vemos que en el versículo 7 dice que el salario fue cambiado 10 veces a Jacob. Sin embargo, una revisión de la expresión correspondiente nos indica otra cosa muy distinta. La expresión que en hebreo se lee Aseret Manim, así es como se lee Aseret Manim, de acuerdo con varios exégetas de la Torá, estudiosos que además conocen en profundidad la lengua hebrea, especialmente el hebreo bíblico, la palabra manim en realidad significa muchas veces o al menos 10 veces. Eso dicen los estudiosos. De donde se puede deducir que el salario le fue cambiado a Jacob al menos 100 veces, porque Aseret es 10, pero Manim es muchas veces, o sea, muchas veces 10. Y algunos dicen al menos 10 veces, o sea, al menos 100 veces se lo cambió. No tendría nada de raro, viviendo 20 años, pues eso puede suceder perfectamente. Nada extraño para un hombre como Labán, quien se aprovechó mucho tiempo de la bondad de Jacob, que a su vez tuvo muchísima paciencia. Pero llegado el momento, tuvo que idear la forma de no salir pobre de ese lugar. Y eso que él ideó, que él pensó, que él programó, pues tuvo un éxito grandísimo. 20 años de engaños, porque esto es lo que ha pasado, sin lugar a dudas cambiaron el carácter de Jacob. Todo lo que tuvo que vivir eh, cambiaron o ayudó a cambiar el carácter de este hombre para que fuera mucho más sabio, pero también astuto, para no perder lo que ya se había ganado. Viene ahora la séptima prueba. Ya van 6, ahora 7 pruebas. Después de todo lo anterior, Jacob tuvo un sueño en el que el Eterno, por medio de un ángel, le dijo a Jacob que saliera de donde Labán, porque el Eterno vio que todo lo que el hombre le estaba haciendo a Jacob era muy injusto, además durante muchísimo tiempo. Jacob obedeció y salió de allí con su familia y todas sus posesiones. Incluso sus mujeres, o sea, básicamente Lea y Rachel, estuvieron de acuerdo con salir de allí, porque ellas argumentaban también que el semblante de su padre Labán había cambiado hacia ellas. Pero a Labán le fue dicho acerca de la huida de Jacob y decidió perseguirlo. Esto también es otra prueba. Labán alcanzó a Jacob, pero el Eterno le ordenó a Labán no hablarle a Jacob ni bien ni mal. De manera que cuando se encontraron, hubo reclamos de parte de Jacob, obvio, pero Labán de ninguna manera le replicó, sino que en lugar de discutir entre los dos, lo que hicieron fue un pacto mediante el cual se juramentaron entre ambos que pondrían una señal en el camino y de esa señal no podía pasar el uno hacia el otro. Lo cierto es que nunca más se volvieron a encontrar. Muy bien, hemos visto una serie de pruebas que son tremendas en la vida de Jacob, pero él ya las asumió con la actitud correcta. ¿Ven cómo las pruebas moldean nuestro carácter? Y sobre esto podemos comentar algo, y es qué son en realidad las pruebas en nuestra vida.
Si estamos estudiando la Torá, no solamente debemos estudiar lo que está en sus textos y saber qué es lo que quieren decir. Claro, eso es muy bueno, pero lo mejor todavía es que esos textos nos permitan a nosotros adquirir sabiduría para que actuemos de acuerdo con lo que el Eterno ha establecido. Entonces, ¿qué son las pruebas en nuestra vida? Si revisamos en una forma detallada lo que le sucedió a Jacob en todo este tiempo, por cierto, en una tierra diferente a sus padres, se pueden concluir varias cosas. La primera, el Eterno lo ve todo, muy especialmente las acciones de sus escogidos, de sus instrumentos escogidos, a quienes ha de probar durante toda la vida. Si eres un instrumento escogido del Eterno, prepárate para ser probado. Lo que aquí hemos analizado no constituye todo ese arsenal de pruebas a las que fue sometido Jacob, porque después vendrían más, pero fueron las principales para formar su carácter, que en lo sucesivo ya no habría de tener muchos cambios. Otro asunto es que aunque las pruebas pueden ser muy rigurosas, muy estrictas, muy duras, no hemos de verlas como castigos, sino más bien como oportunidades, que se nos quede esto en nuestra mente. Son oportunidades que hemos de aprovechar para no repetir los errores del pasado, pero también para adquirir sabiduría tan necesaria para quienes hemos escogido el camino de la obediencia fiel a nuestro Creador, bendito sea su nombre. Otro punto, las pruebas también pueden ser parte de la recompensa mirá que negue mirá. Como hemos visto este concepto tantas veces, que significa medida por medida, o sea, la recompensa justa que merecemos por nuestras acciones y que bien utilizadas para la formación de nuestro carácter, constituyen de hecho un cúmulo de experiencias que nos ayudan a qué? A adquirir sabiduría. Todos los sadikim son sabios porque ya entienden cómo es que deben actuar en sus vidas. Otro punto es que las pruebas en últimas son una bendición para nuestra vida, porque provienen de el Eterno. Él es el que nos está probando a nosotros y nos está viendo y quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué le dijo, por ejemplo, a el Eterno a Yoshua, a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y además le dijo que él acompañaría a Yoshua, a Josué, donde quiera que él estuviera. Bueno, eso también es para nosotros hoy en día. Entonces, el Eterno siempre quiere lo mejor para nosotros. Él no nos trajo a este mundo para que sufriéramos a toda hora. ¿Habrá momentos adversos? Sí, claro. Como lo estuvo Moshe, como lo estuvo Yeshua, como lo estuvieron los grandes hombres de la escritura. Si lo estuvieron ellos, ¿por qué no nosotros? Y otro punto es que en Jacob, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12, leemos lo siguiente. Bendecido el varón que soporta la prueba, porque cuando la haya superado, recibirá la corona de vida prometida a los que le aman. Teniendo en cuenta que los pensamientos del Eterno no son los nuestros, siempre que a nuestra vida lleguen pruebas, podríamos decir que estamos siendo preparados por el Eterno mismo para
nuestra entrada en la eternidad. Finalmente, dejemos un pensamiento para hoy que vale la pena meditar. Seamos agradecidos siempre, especialmente en la medida en que seamos probados por el Creador, quien quiere lo mejor para nuestras vidas. Él nos ama y por eso nos prueba. Les deseo toda bendición de lo alto en este día. A mis hermanos, a sus familias, que sean bendecidos en su cuerpo, en su alma, en sus finanzas, en todo, en todas las áreas de sus vidas. Espero que esto que hemos compartido sea de gran bendición en sus vidas. Para mí lo ha sido. Y espero que nos sigamos encontrando en este escenario para darle la gloria al único que la merece. Les deseo un día muy bendecido y que haya mucha alegría en todo lo que van a hacer. Shabbat Shalom.